Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH, en esta ocasión en colaboración con la editorial universitaria Ramón Areces. Y el título del seminario de esta mañana es Storytelling, ¿cuánto cuenta contar en coaching? Para hablar de storytelling, este arte y técnica de contar historias para comunicar. Contamos con David Antón Menéndez, él es psicólogo clínico y profesor universitario en la Pontificia de Comillas, también formador en comunicación y psicoterapia. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Gracias a todos los asistentes. Os recuerdo que mientras esté David con su exposición podéis ir haciendo las preguntas en el apartado de cuestiones y que al final vamos a intentar contestar al mayor número posible. Y ahora sí, muy buenos días, David Antón. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme a compartir acerca de storytelling y si queréis comenzamos y hablamos un poco de en qué consiste todo esto. Cuando quieras. Muy bien. Fijaos que lo primero de todo, bienvenidos a este webinario sobre la idea de cómo contar historias nos permite comunicar de una forma distinta y de una forma que tiene una capacidad de emocionar y de transmitir más eficazmente. Y lo primero que necesitamos saber es qué es esto del storytelling. Fijaos que la palabra storytelling es una palabra inglesa, por una parte. No usamos una palabra en español como podría ser narrar o contar, porque la palabra storytelling implica necesariamente que estás contando una historia, y sin embargo la palabra contar o narrar en español es más amplia o incluye también contar hechos o contar información. Y en este caso lo que nos interesa específicamente es que lo que estemos contando sea una historia. Por eso, y también porque ya sabéis que cualquier cosa que acaba en ing, pues parece que tiene como más proyección, utilizamos el término inglés porque nos da un poquito más de precisión en cuanto a la idea de que lo que contamos es esa historia, y a lo que nos referimos cuando hablamos de storytelling es algo así como lo que nos dice esta definición. Storytelling consiste en usar palabras, la voz, gestos y otros elementos para comunicar una experiencia y elicitar significados y sentidos asociados a esta. Esto significa que vamos a utilizar las palabras, el contenido lingüístico, pero también vamos a utilizar parte de la expresividad que nos da la voz que estamos utilizando, el tono, la velocidad, el volumen, los gestos que hacemos cuando estamos contando una historia en primera persona. Y hay otros elementos que también se incorporan, como puede ser pues, el movimiento en el lugar donde estamos, o incluso objetos que tenemos a mano y que podemos utilizar, o imágenes cuando hacemos una presentación como esta, en la que hay un PowerPoint o en la que hay algún otro elemento que nos sirve un poco de apoyo para poder contar esa historia. Y comunicamos una experiencia. Esta parte también es importante porque no es lo mismo transmitir información que comunicar una experiencia. Una experiencia implica no solo lo que sucede o los hechos, sino también la manera en que uno lo ha vivido o la manera en la que uno lo puede vivir, el aspecto emocional y el aspecto de significado que tiene para cada persona. Y ponemos que licitamos significados. Elicitar es una palabra que significa despertar o activar o hacer posible en la otra persona significados y sentidos, que son, los significados tienen más que ver con cómo entendemos algo, y los sentidos tienen que ver con cómo ese algo a su vez nos resuena emocionalmente con nuestras experiencias previas o con otros significados y otros símbolos que tenemos previamente en nuestra experiencia. De manera que cuando hablamos de storytelling hablamos de, por una parte, de comunicar, pero también hablamos de comunicar de una manera en la que está presente la emoción y en la que está presente el poder activar en la otra persona un proceso de construir significados y de construir una experiencia. Veremos que esto tiene sentido porque cuando la manera en que comunicamos y la manera en que transmitimos es a través de historias, pues eso nos permite activar el cerebro de una forma distinta y conseguir que la persona que escuche no sea un receptor pasivo o una receptora pasiva, sino alguien que participa activamente de esa comunicación que estamos llevando a cabo. El origen de las historias es básicamente el origen del lenguaje. Pues al principio los seres humanos se comunicaban a base de gruñidos más o menos sofisticados, y en cuanto tuvieron suficientes gruñidos como para poder hacer algo un poquito diferente o un poquito elaborado, pues empezaron a contarse cosas.
Claramente al principio se hablarían de las cosas que tenían inmediatamente presentes, como pues lo que necesitaban, lo que se pedían unos a otros, o cómo coordinarse para cazar, o cómo hacer actividades de manera conjunta de una forma que les funcionase bien. Pero llega un momento en el que contar lo que ha sucedido y contarlo de una manera especial, que es lo que llamamos una historia, pues les permitía compartir conocimientos, les permitía sentirse como parte de un grupo y también les permitía generar una identidad. Entonces tenemos este punto de origen en el que desde que el ser humano es capaz de hablar y de tener un lenguaje mínimamente articulado, existen esas historias que están ahí presentes como algo útil de diferentes formas. Recuerdo haber leído un artículo en una ocasión sobre unas pinturas rupestres que encontraron en una de las cuevas más antiguas de Francia, si no mal recuerdo, y les llamaba mucho la atención porque había los típicos dibujos de animales y cazadores, pero los dibujos de los animales eran un poco extraños, porque en vez de tener la cantidad de patas que correspondía al animal en cuestión, pues parece que tenían como juegos de patas duplicados o triplicados. En vez de tener 4 patas un ciervo, pues tenía 8 patas y 2 cabezas, y aquello era un poco extraño, no sabían si tenía algún tipo de significado religioso o ritual, y estaban ahí devanándose un poco los sesos para tratar de comprender por qué aquello que parecía una escena de caza, pues tenía todas esas particularidades en la representación. El caso es que el arqueólogo que lo había descubierto, pues tratando de entender mejor qué pasaba con aquello, buscó reproducir las condiciones en las que los habitantes originales de aquella cueva veían esos dibujos, y entonces pues entró con una luz parecida a la que arrojaba una antorcha, y cuando estaba dentro observando aquello, y seguía sin entender muy bien a qué respondía toda esa variante de dibujos, pues empezó a moverse hacia un lado y hacia otro para verlo desde distintos ángulos, y se dio cuenta de que se producía un efecto curioso, porque al mover la luz de un lado a otro, sucedía que se producía un efecto de animación, y entonces la sensación que transmitía era que era como un PowerPoint. La gente podía ver esos animales moverse y era como si pudiera reproducirse la típica animación que nos ponen cuando nos hacen un PowerPoint, en la que lo que vemos es un efecto especial que nos comunica más dinamismo. Así que incluso los prehistóricos en las cuevas, cuando trataban de explicar a los jóvenes cazadores cómo se cazaba, pues también tenían ese recurso que era precisamente el de utilizar pues el PowerPoint de la prehistoria. Y no solo era algo que permitía ser didácticos o que permitía alardear de las cazas o de aquello que habíamos creado, también era una forma en la que la gente se juntaba y compartía sus historias, compartía sus experiencias y hablaba de qué era lo propio de esa comunidad o de esas personas que estaban juntas. Esto ha sucedido a lo largo de la historia, a lo largo de las comunidades, y nos encontramos que es algo que tienen en común pueblos del mundo que nunca han tenido contacto entre ellos, algo que es claramente bastante propio de los seres humanos, independientemente de dónde estén o de en qué condiciones hayan crecido. Parece que todos comparten ese deseo o esa actitud en la que contar historias forma parte de la manera de relacionarse. Hay momentos en los que reunirse para contar historias pues forma parte de la manera de estar juntos y la manera de compartir un momento que genera intimidad o que genera conexión, y a menudo también esto es algo que sucede entre generaciones anteriores y generaciones más recientes, como una manera de transmitir cosas de unos a otros. Luego veremos que eso también es una parte de lo que nos aportan las historias, ¿no? Esa capacidad de permitir que un conocimiento, que una experiencia continúe formando parte de la identidad de un grupo de gente. Y bueno, hoy en día también la gente se junta para poder escuchar historias, y no solo los niños, porque claro, parece que las historias de alguna manera son especialmente atractivas para los niños y pensamos que contar cuentos a los niños es algo que siempre tiene atractivo para ellos, pero también los adultos nos encargamos de contarles historias, nos juntamos para contarlas, o bien alrededor de una hoguera, o bien en una cafetería, o en un bar, o en cualquier sitio donde nos encontramos. Pues a menudo es muy típico que las personas digan: hombre, ¿cómo te va la vida? Cuéntame. Y nos contamos las historias que tienen que ver con quiénes somos, con cómo vivimos, con lo que hacemos y con lo que nos importa a unos de otros, porque al fin y al cabo pues somos personas que
nos queremos y nos importamos y que nos contamos nuestras propias historias para mantenernos conectados. Y por supuesto también nos encontramos las historias en el contexto de la comunicación. No solo nos reunimos entre nosotros para contarnos cosas, sino que nos reunimos también alrededor de las personas que nos cuentan cosas que nos interesan, cosas que nos aportan o cosas que nos enseñan sobre lo que no sabemos. Y curiosamente, en muchos de los contextos en los que sucede esto, resulta que la manera de contar algo nuevo, la manera de enseñar o de transmitir una nueva información o un conocimiento, suele estar revestida en la forma de una historia. Si conocéis los famosos TED Talks, que son muy conocidos por Internet, por ser de un contenido muy innovador y de presentadores que son muy expertos y profesionales, a menudo, por no decir casi siempre, estas personas que son los mejores comunicadores del mundo, contando las historias más novedosas y sorprendentes, recurren a este arte de contar historias, porque eso les permite comunicar de una forma que saben que es especialmente útil y eficaz. Claro, nos podemos preguntar, ¿para qué se utiliza esto del storytelling? ¿No? Porque hemos visto que sucede en un contexto personal, sucede en un contexto, digamos, más profesional, pero ¿cuáles son los usos? ¿No? ¿Para qué se utiliza el storytelling? Es una cosa curiosa porque en realidad es tan presente a nuestro alrededor que prácticamente ni nos damos cuenta de ello hasta que le ponemos un nombre, nos damos cuenta de que las historias forman parte de nuestra comunicación y entonces cuando nos preguntamos en dónde están y cuándo se pueden utilizar, lo que nos descubrimos es que básicamente están por todas partes y se usan para muchísimas cosas. Vamos a ver algunas de estas cosas en las que utilizamos las historias. Una de las claves de las historias es que se pueden disfrutar por sí mismas, es decir, que una historia es algo que nos entretiene, que podemos disfrutar y de hecho la gente gasta muchísima cantidad de tiempo y de dinero básicamente en escuchar historias para disfrutar de esas historias, no solo en el teatro, sino en la radio, en la literatura y en la televisión, las series, etcétera. Todo esto es una de las formas en las que las personas eligen pasar su tiempo disfrutando de historias que a menudo no son historias reales sobre personas que conocen, sino simplemente historias que pueden ser ficción o no, pero que tienen esa cualidad de ser capaces de emocionar y ser capaces de disfrutarse por sí mismas. De manera que el entretenimiento es un contexto en el que las historias están muy presentes, pero no solo en el entretenimiento, también nos encontramos con que las historias tienen la cualidad de transmitir la historia, la cultura y la identidad. Esta figura que vemos aquí es una figura muy típica de comunidades de la zona de Sudamérica y Centroamérica, en la que a menudo en estas comunidades hay una figura que es suele ser una mujer con cierta edad, que es la persona que cuenta los cuentos a los niños, que cuenta la historia de esa comunidad a los niños. Se la suele representar como una mujer rodeada de niños pequeños y con la boca grande abierta porque está contándoles pues todas las historias que configuran la historia de quiénes son ese pueblo, por qué son así, de dónde surgen, cuáles son sus valores, cuáles son sus costumbres y cómo ellos funcionan y han funcionado. Y esa es una figura muy importante porque es la que transmite, digamos, en forma de libro de historia oral, toda esa cuestión que es la identidad propia de ese grupo, ¿no? Esa historia, pues en otros contextos suele estar más reflejada más en libros o en documentos más oficiales, pero hay toda esa historia y esa cultura que le explica a las personas quiénes son y por qué nosotros somos estos y no somos los de al lado o los de más allá. Entonces, las historias también nos ayudan a saber pues quiénes somos, ¿no? La historia de mi pueblo, la historia de mi ciudad, la historia de mi nación, todo eso transmite ciertas ideas sobre cuáles son nuestros valores, nuestros principios o cuál es lo que es propio de nosotros y lo que no. Y esto es algo que también nos contamos unos a otros. Y otro aspecto muy importante en el que están las historias profundamente presentes es cuando hablamos de la educación, pero no solo de la educación sin más, sino de la educación de la ética, de la moral y de la espiritualidad. ¿Por qué en estos campos? La ética, la moral y la espiritualidad son aspectos importantes de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace bueno, comportarnos unos con otros de una forma más allá de lo meramente práctico y objetivo, pero también son aspectos que tienen que ver con
cuestiones abstractas, emocionales, para las cuales a menudo no hay una referencia directa que podamos tocar, que podamos palpar o ver. Entonces, para hablar de esos preceptos morales, de esos principios o de esas virtudes, o para hablar de la experiencia espiritual, de algo que las personas no conocen, a menudo pues los líderes espirituales como Jesús o como Buda o como tantos otros que han existido, lo que hacen es recurrir a las historias y a las metáforas como una forma de hablar de lo que no se conoce a partir de lo que la persona ya conoce. Jesús utilizaba las parábolas y lo que hacía con la parábola era coger un principio moral, una idea moral que a menudo resultaba novedosa en el contexto en el que la estaba planteando, y la convertía en una historia que ejemplificaba ese principio moral. Una historia en la que alguien actuaba de esa forma o descubría esa idea y la aplicaba, porque él hablaba con pastores, hablaba con pescadores, hablaba con gente del pueblo que no tenía a menudo cultura o que no tenía formación y que desde luego no tenía un pensamiento muy sofisticado acerca de principios éticos o morales, pero que sí que podía entender una historia que hablaba sobre la experiencia de alguien y sobre su vida y cómo esos ejemplos morales que eran novedosos y sofisticados se podían convertir en algo práctico que vivían en el día a día. De esa manera, tanto las historias, las parábolas de Jesucristo, como pues en el sufismo, las historias de Nasruddin, o en otros contextos como pues los orientales utilizaban los koans, que eran como pequeñas historias enigmáticas para despertar una forma creativa de pensar. En todos esos contextos, la historia o las historias han permitido que las personas pudieran darse cuenta de que podían pensar de una forma distinta y tener una perspectiva diferente sobre las cosas, y hacerlo de una forma que era asequible para todo el mundo, porque no requería un conocimiento previo, solo requería la capacidad de entender y vivir una historia, que es algo que tenemos incorporado, que tenemos preprogramado, entre comillas, como parte de nuestro ADN psicológico y como humanos. Y claro, si hablamos de cómo enseñar a esas personas principios morales, éticos, etcétera, una de las cosas para las que se han utilizado a lo largo de la historia las historias, particularmente los famosos cuentos de hadas, es para darles a los niños pues ciertas instrucciones para la vida, ciertos consejos o ciertas claves sobre cómo funcionar en el mundo. De hecho, Bruno Bettelheim, que escribió un libro llamado El psicoanálisis de los cuentos de hadas, habla de cómo los cuentos de hadas, aparte de tener ciertas estructuras en común, servían como una manera de ejemplificar algunas actitudes o valores ante la vida que reflejaban la madurez psicológica de la persona. Por ejemplo, pues nos decía que había muchos de estos cuentos que hablaban de la valentía, que hablaban de el uso del ingenio frente al uso de la fuerza, que hablaban de la compasión, en la que, por ejemplo, el protagonista ayudaba a otro personaje que estaba indefenso o que era más débil, y la lealtad y cómo pues esas acciones acababan teniendo una recompensa, y toda esa actitud general, digamos, ante la vida, de curiosidad, de ingenio, valentía, que ejemplificaban los cuentos de hadas, era algo que se buscaba transmitir a aquellos niños que los escuchaban como parte de su aprendizaje a ser personas, a ser activos y a estar presentes en el mundo, en la vida y afrontando las cosas que les surgían. Y en algunos casos, pues esos cuentos de hadas tenían enseñanzas más directas, ¿no? De la misma manera que las fábulas pues tenían esa pequeña historia y luego ya enunciaban explícitamente pues el principio, la enseñanza que les acompañaba. Algunos de estos cuentos de hadas no necesariamente te decían cuál era la enseñanza, pero se puede deducir de lo que te iban contando, ¿no? Aquí, pues uno de los cuentos más conocidos es el de Caperucita Roja, que aunque no haya hecho Disney ninguna versión, pues todo el mundo lo ha oído antes o después en algún momento de su vida. Y el cuento de Caperucita Roja pues está hablando por lo menos en dos niveles. Uno de ellos es ese nivel más concreto y más directo, en el que nos cuenta la historia de una niña que tiene pues esa capa con su capucha y que se encuentra con el lobo, etcétera, etcétera. Y luego hay otro nivel en el que, digamos que es una metáfora, y es una enseñanza en la que una madre le habla a su hija sobre cómo vivir la vida o cómo enfrentarse con ciertos aspectos de la vida importantes. De hecho, al principio de todo el cuento nos dicen que Caperucita es una niña que tiene o que llega a cierta edad y le regalan pues esa caperuza roja, etcétera, ¿no? Ahí a menudo en los cuentos de hadas pues la niña o el niño empiezan en ese momento, que es ese momento que pasan de ser
niños a ser potencialmente adultos, y el cuento habla sobre algo que aprenden y que les permite ser adultos de una forma que les va a funcionar o no. El caso es que la madre le dice a Caperucita que le lleve pues una cesta con comida a su abuelita, que vive al otro lado del bosque. Y le dice que tenga cuidado y que no se salga del camino y que no hable con desconocidos, etcétera, y tenga cuidado con el lobo. Claro, uno se para a pensar y piensa, vamos a ver, si esta señora está tan mayor y está malita, pues ¿qué hace viviendo al otro lado del bosque? Tráete a la casa y cuídala cerca, ¿no? Y no solo eso, sino que si hay que llevarle comida a través de un bosque que es peligroso, pues no mandes a la niña, que es una barbaridad. Pero realmente, si lo vemos así de forma objetiva, realmente esa no tiene mucho sentido, pero si nos planteamos que es una metáfora, lo que vemos es que la madre de Caperucita lo que le está diciendo es: Caperucita, en ese camino de la vida que vas a recorrer hacia tu vejez, es decir, a lo largo de tu vida, procura no salirte del camino y procura no pues hablar con el lobo y no relacionarte con aquellos que pueden ser peligrosos para ti. Eso parece que tiene un poco más de sentido. El caso es que Caperucita va para allá, se mete en el bosque y al poco el lobo ve a Caperucita y parece que tiene interés en ella, no un interés particularmente positivo, y el lobo se las arregla para encontrarse con Caperucita, y lo que hace es básicamente engañarla para que haga lo contrario de lo que le ha dicho su madre. Es decir, le dice que se salga del camino y que tome un atajo para llegar antes, etcétera. Fijaos que cuando hablamos del lobo, el lobo también es una figura metafórica, ¿no? Y el lobo está aquí engañando a Caperucita para que se salga del camino y haga algo que no es lo que debería hacer, ¿no? Y básicamente, mientras Caperucita va hacia la casa de la abuelita por ese camino que supuestamente es más corto, el lobo pues la engaña, se adelanta y va a llegar a la casa de la abuelita, y en esa casa de la abuelita, pues en el cuento original, en las versiones más antiguas, pues básicamente el lobo se comía a la abuelita, se la zampaba entera y luego se disfrazaba de la abuelita y se metía en la cama. El caso es que un rato después llegaba o aparecía Caperucita, y entonces, pues fijaos que la escena es que Caperucita llega a la casa de la abuelita y se encuentra con el lobo que está metido en la cama esperándola, disfrazado de la abuelita, ¿no? Y esto, pues también tiene ahí un simbolismo, porque tenemos a una figura que es una figura negativa y peligrosa, que quiere de alguna manera aprovecharse de Caperucita y comérsela. Fijaos que si ponemos esto en otros términos, lo que tenemos es pues un aviso sobre esos lobos, que son los que pueden parecer atractivos, pero te van a llevar por el mal camino, te van a arrastrar a esa vida más peligrosa o problemática. El caso es que el lobo está ahí y Caperucita empieza a preguntarle, ¿no? Y el lobo pues le va diciendo, no, es que estos oídos son para oírte mejor, estos ojos son para verte mejor y estos dientes son para comerte mejor. Y efectivamente el lobo, en el cuento de la versión más antigua, se come a Caperucita. Literalmente se la come y se echa a dormir teniendo a Caperucita y a la abuela en la panza. ¿Qué sucede en la versión antigua, digamos, más clásica del cuento? Pues que las lavanderas que estaban en un río cercano oyen los ruidos, los gritos de Caperucita, etcétera, y cuando llegan el lobo está ahí dormido, y lo que hacen es abrir la barriga del lobo, sacan a Caperucita y a su abuela, llenan la barriga del lobo de piedras y lo vuelven a coser. De manera que cuando el lobo se despierta, un rato después, el lobo está sediento, se va hacia el río, y cuando se pone a beber, pues se cae dentro del río y se queda ahí en el fondo para siempre, ¿no? Fijaos que ahí, en las versiones posteriores de Perrol, de otros recopiladores, etcétera, aparece una figura de alguien que rescata a Caperucita, que es más pues el cazador o el hombre que viene a resolver la situación, pero en la versión más antigua el mensaje es: si después de todo la lías, te sales del camino, te vas con el lobo y acabas teniendo problemas, confía que las mujeres van a ser las que te van a ayudar a resolverlo. De manera que es un cuento que por una parte es una historia, y tiene su emoción, tiene su tensión, etcétera, pero también tiene esa enseñanza, ¿no? De no te salgas del camino recto, hija, no te líes con lobos que luego, por mucho que parezcan atractivos, te van a dar mala vida, y confía en las mujeres para que te ayuden si acabas cometiendo errores y complicaciones. Eso es un poco la idea que nos transmite Caperucita. Igual que Ricitos de Oro y Los Tres Ositos, pues lo que te viene a decir es: no andes toqueteando lo de los demás y deja las cosas como están, o bueno, tantos otros cuentos que ofrecen pues enseñanzas sobre la vida a la manera de una historia que es más fácil de digerir que simplemente órdenes o instrucciones directas. También tenemos esta parte de educación y formación,
en los contextos más formales o en los contextos más técnicos, en los que las historias puede que no sean tanto cuentos de hadas como historias de personas que han hecho cosas que les han funcionado, que les han ido bien o que les han permitido avanzar, y en ese escuchar lo que otros hacen podemos entender y aprender nosotros a hacer lo mismo o a utilizar ese aprendizaje. Fijaos que incluso en la enseñanza de la física, Richard Feynman era muy conocido no solo por ser uno de los artífices del proyecto Manhattan, de la bomba atómica, sino también por ser un profesor capaz de explicar física, física cuántica y cosas muy complejas, utilizando metáforas e historias, lo cual hacía que sus clases fueran pues muy valoradas y muy apreciadas porque convertía lo complejo en algo que era digerible y atractivo. Y evidentemente en la terapia, en el coaching, en estos contextos en los que las personas buscan ayuda o asistencia para poder cambiar, para poder mejorar y para poder activar su potencial, nos encontramos con que las historias permiten abrir perspectivas, descubrir posibilidades, activar recursos, y es uno de los elementos que están presentes de forma muy amplia y que tienen una gran utilidad para poder gestionar y para poder convertir el cambio en algo que es posible y algo que se produce de una forma más natural y más fluida. Pero no solo eso, sino también en el liderazgo y en la motivación, tanto en la empresa como en la política, el poder transmitir mediante una historia cuáles son las claves de ese proyecto en el que yo estoy involucrado y en el que busco que otros colaboren conmigo, el poder poner de forma explícita pues aquello que es para mí importante a través de una historia que explique cómo empezó eso a ser importante para mí y cómo yo se lo ofrezco a los demás para que formen parte de la historia en la que yo estoy metido, es algo que forma parte de nuestra idea de liderazgo y de motivación. Yo recuerdo un hombre que conocí, un hombre americano que en su momento cuando le pregunté en qué trabajaba, él me decía, yo construyo el futuro. Y yo me quedé pensando, pues yo pensaba que el futuro se construía solo, pero le pregunté específicamente a qué se refería y me dijo que él trabajaba en Apple. Trabajaba pues en una sección de Apple que hacían algún tema tecnológico, etcétera. Pero para él no trabajaba en Apple, no trabajaba en una empresa de tecnología. Para él formaba parte de la historia en el sentido de que él también construía aquello que luego se convertía en el futuro, se convertía en la innovación y probablemente para él como identidad, la idea de ser alguien que construye el futuro le permitía disfrutar y sentirse identificado con su trabajo de una forma en la que para él era un motivo de satisfacción e identidad, no solo un trabajo por el que le pagaban. Claramente en política tenemos a menudo que los líderes que son exitosos son capaces de transmitir aquello que buscan. Pues tenemos a Martin Luther King, tenemos a Obama, tenemos a Lincoln. Todos ellos eran capaces de contar historias para transmitir aquello que a ellos les inspiraba y que les motivaba para avanzar o para moverse, ¿no? Cuando Martin Luther King empieza aquel discurso diciendo I had a dream, ¿no? Tuve un sueño, y luego comparte ese sueño de futuro que inspira a las personas, y Obama tenía ese eslogan que era Yes We Can, que era pues básicamente una pequeña historia contada en apenas una frase, porque este sí que podemos, que él decía, pues ejemplificaba realmente, no era simplemente una frase, era una respuesta a algo que le habían hecho antes, porque si no, no dices sí que podemos. Si dices sí que podemos es que alguien te ha dicho que no podéis. Pero no solo sí que podemos, sino que además estaba en primera persona del plural, con lo cual la pequeña historia que él contaba en esa sola frase era, alguien dice no vas a poder y él dice sí que podemos y además te involucra a ti que estás escuchando. Y entonces es una historia de no dejarse vencer y de sentir que podemos unirnos para poder avanzar, ¿no? Esto luego pues se ha reutilizado, se ha copiado en otros contextos, pero en aquel momento era especialmente sintético meter en una sola frase que tenía 3 palabras toda una pequeña historia que hablaba de empoderamiento y de funcionar, ¿no? Y en el caso de que se utilice bien, porque lamentablemente a menudo no se utiliza bien y bueno, si las historias no están llenas de honestidad, a menudo pueden ser contraproducentes. Pues si están bien utilizadas y reflejan realmente ese sentido, esos valores que la persona tiene, pues son una buena forma de motivar y de que otros puedan participar de aquello que para nosotros es importante y en lo que queremos involucrarlos. También sucede que cuando queremos hablar de lo que yo hago, o de quién soy yo, o de qué es esto que he creado, esa identidad y marca personal o comercial, podemos contar la historia de cómo eso surgió, de cómo eso apareció, ¿no? Muchas de las grandes empresas tecnológicas pues tienen esas historias fundacionales en las que pues un grupo de personas muy interesadas en lo suyo
se juntan en un garaje y se ponen a construir una tecnología que acaba revolucionando el mundo. En otros casos, pues tenemos personas que hablan de cómo para ellos algo era importante y cómo ellos lo convirtieron en un producto, lo convirtieron en una señal de identidad que luego venden o que luego enseñan o transmiten a otras personas, y el poder entender de dónde viene algo y cómo ha acabado siendo así y por qué para alguien es importante, también nos ayuda a poder apreciar o valorar esos aspectos que tiene. Y claro, cuando hablamos de para qué se usa, pues nos podemos preguntar para qué podemos usar nosotros en nuestro contexto cotidiano el storytelling, ¿no? Porque al fin y al cabo contar historias lo haces con toda seguridad. Lo haces cuando hablas con alguien sobre cómo va tu vida, lo haces cuando cuentas algo que ha sucedido, pero si quieres hacerlo de forma explícita y con un objetivo comunicacional, pues uno de los objetivos que se suele utilizar cuando contamos historias es el de enseñar algo. Podemos enseñar un procedimiento, podemos enseñar una forma de hacer cosas a través de contar una historia sobre alguien que lo hace, que se equivoca, que aprende, etcétera. Podemos utilizar las historias para cambiar, para transmitir perspectivas, para transmitir actitudes, para transmitir posibilidades. Por ejemplo, una persona puede contar una historia que inspira a otras personas a estar más motivados para emprender, o que inspira a otras personas a vencer sus miedos o a quererse y valorarse a sí mismos, etcétera, etcétera. También podemos motivar, y motivar significa que las personas se impliquen hacia un objetivo, ya sea un objetivo suyo, y hay muchos líderes motivacionales que enseñan a las personas a implicarse en sus propios objetivos para conseguirlos. Eso es un aspecto importante del coaching. Y también podemos motivar a alguien para que participe en nuestro proyecto, para que pueda darse cuenta de si le atrae o desea, pues formar parte de aquello que para nosotros es importante en ese proyecto. Y también podemos usar una historia para presentarnos, para presentar lo que hacemos, para presentar quiénes somos, de una manera en la que los demás no solo escuchen soy esto, sino que puedan entender por qué soy esto y de qué manera mi historia me ha convertido en esto que tienes delante de ti. Y algo que nos interesa sobre las historias, no solo para qué las podemos utilizar, sino por qué funcionan. ¿Por qué las historias tienen más eficacia que simplemente enunciar información? Porque las historias son capaces de emocionarnos y de conmovernos y de activar esos mecanismos en nuestro interior que son distintos de cuando simplemente leemos una ristra de datos o vemos una gráfica o un montón de números sin más. Y hay una explicación o una serie de explicaciones que tienen que ver con la neurofisiología, con la manera en que funciona nuestro cerebro y con la forma en que nuestro cerebro organiza la información y maneja pues, la información que le llega de los sentidos y de nuestra experiencia. Uno de los aspectos interesantes es lo que llamamos esa novedad inolvidable. En esta imagen vemos a alguien que está, pues lo típico, que estás en la playa y ves salir a alguien del agua con un tiburón a las espaldas y piensas, madre mía, otro con un tiburón en la espalda. Bueno, probablemente no es algo que vea uno todos los días. Y de hecho, esa es una de las claves. Una de las claves es que para nuestro cerebro, las cosas que no se ven todos los días, las cosas que son distintas a lo cotidiano son particularmente interesantes, son particularmente recordables, y de esa manera, pues si convertimos información, que es algo más cotidiano, algo más anodino, en algo que tenga un aspecto novedoso o distinto, ya podemos hacer que nuestro cerebro esté más atento y tenga más probabilidades de procesar esa información, de recordarla y de tenerla disponible. Hay una parte que tiene que ver con que lo que suceda sea novedoso, y fijaos que muchas de las historias, por ejemplo, de los cuentos de hadas, etcétera, lo que hacen es envolver una información sobre, como por ejemplo, decíamos con Caperucita, cómo funcionar en la vida, en un envoltorio llamativo, novedoso, en el que hay lobos que hablan, en el que hay dragones, princesas, en el que hay castillos en las nubes, cosas llamativas y distintas que hacen que el cerebro se active y se esponje, entre comillas, para poder incorporar esos nuevos conocimientos. Pero también hay otro aspecto que para el cerebro resulta atractivo a la hora de involucrarse, que es la implicación sensorial. La información, pues que está en un contexto abstracto, en formato de números, etcétera, no es algo que implique gran parte de nuestro cerebro para procesarla. Sin embargo, la información que implica los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, las sensaciones corporales de tacto, temperatura, gusto y olfato, todo eso es algo que cuanto más sensorialidad aportemos al cerebro, más capacidad tendrá luego de codificar esa información, de tenerla accesible y de que sea probable que el cerebro se involucre en ella. Por eso muchas de las historias que
contamos, pues tienen ese componente de hablar de lo que es lo que la persona veía, lo que sentía, lo que notaba, etcétera, Caperucita Roja y los dientes del lobo, todo ese énfasis en los aspectos sensoriales hace que una historia tenga también más capacidad de impactarnos, de transmitirnos. Y las neuronas espejo son un descubrimiento de pues una serie de científicos italianos, entre los cuales estaba Giacomo Risolati, y ellos descubrieron que había una serie de neuronas en el cerebro, estudiando el movimiento de los monos macacos, y esas neuronas eran muy importantes porque lo que hacían era que cuando estábamos observando a otra persona hacer algo, esas neuronas, que las llamó espejo, lo que hacen es reproducir aquello que estamos viendo en nuestra cabeza. ¿Por qué son importantes estas neuronas, ¿no? Estas neuronas que copian lo que vemos, ¿no? Que representan en nuestro cerebro el movimiento que hace otra persona. Pues son importantes porque son el sustrato del aprendizaje por imitación. Una parte de nuestro aprendizaje muy importante es todo lo que aprendemos imitando a las personas que nos rodean, especialmente a los que son un referente, que son nuestros padres principalmente. En esta imagen vemos cómo incluso los bebés muy pequeños ya pueden imitar gestos, pero a medida que vamos creciendo, esas neuronas espejo nos permiten imitar cosas más complejas. Nos permiten imitar el lenguaje, nos permiten imitar la expresividad de las emociones, nos permiten imitar conductas complejas, de manera que mucho de lo que aprendemos está sujeto a esa imitación interna que se convierte en un referente para aprender. Y eso es algo que sucede no solo cuando observamos un comportamiento, sino que también sucede cuando nos cuentan una historia, porque nos representamos mentalmente lo que oímos y se convierte en una oportunidad de aprender por imitación, de aprender por referencia de otra persona. Y la oxitocina es una hormona muy importante porque es la hormona que tiene que ver con la relación personal afectiva. Es una hormona que está muy presente en el momento del parto porque no solo forma parte del mecanismo de las contracciones que llevan a cabo el parto, sino también del inicio de la lactancia y son en parte responsables de ese vínculo emocional que se genera con el bebé según nace. Lógicamente, no solo las mujeres en el momento del parto tienen oxitocina, los hombres también la tienen, pero lo que sabemos es que esa es una hormona que está presente cuando hay momentos en los que la gente experimenta intimidad, cercanía afectiva, sensación de amistad o de vínculo. Y curiosamente hay una investigación en la que se medían los niveles de oxitocina antes y después de una comunicación, y había dos grupos. Uno de los grupos, la comunicación era una comunicación simplemente de información, y en el otro grupo la comunicación tenía la forma de una historia. Y lo que descubrieron es que los que estaban en ese grupo, que la comunicación tenía una forma de historia, aumentaban sus niveles de oxitocina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente con el hecho de escuchar una historia, y también el que la contaba, experimentas una sensación de estar conectado con la persona que te la está contando o a la que se la estás contando. Puede que esto tenga que ver con que hemos crecido escuchando historias de nuestros padres, tíos, de gente cercana, de los abuelos, y entonces tenemos asociado que nos cuenten historias con un momento de cercanía e intimidad. O puede que tengamos un mecanismo que sea intrínsecamente preciso a la hora de generar oxitocina cuando escuchamos la estructura de una historia. No está muy claro cuál es la razón por la que sucede, pero si sabemos qué sucede, lo que podemos decir es que cuando alguien le cuenta una historia a otra persona, como mínimo, ya está generando esa predisposición a que se puedan sentir conectados en algún punto. Lógicamente, luego la historia también tiene que ser mínimamente afín a los dos, o si no, no va a funcionar, pero como mínimo tenemos ahí un punto de conexión que se crea. Y la psicología, no solo la neurofisiología, también nos ayuda a entender la potencia y la fuerza de las historias. Fijaos que la psicoterapia narrativa y la psicoterapia constructivista nos dice que las personas construyen su identidad a partir de recoger pues, una serie de momentos de su vida y unirlos formando lo que llaman una narrativa. Una narrativa es la historia que yo me cuento sobre quién soy yo, que no es una historia exhaustiva con todos y cada uno de los momentos que en mi memoria hay sobre mi experiencia, sino que es una historia en la que he recogido algunas partes, las he conectado, les he dado una causalidad y las he convertido en mi historia personal, la cual es muy importante, y desde la psicoterapia narrativa se enseña a las personas a poder reconstruir su historia y a ser capaces de identificar aspectos de sí mismos que pueden haber pasado por alto o que pueden no haberse identificado con ellos y que sin embargo son aspectos positivos o aspectos que les permiten avanzar. Entonces, lo que nos dice la psicoterapia narrativa y constructivista es que las personas nos contamos historias para saber quiénes somos.
De la misma manera que tenemos creencias y como un mapa del mundo acerca de cómo funciona ese mundo y cómo manejarnos con él, ¿no? Cómo predecirlo, cómo orientarnos, para saber quiénes somos nosotros mismos, lo que tenemos es una historia, nuestra historia. Y de esta manera, cuando escuchamos historias de otras personas y nos permitimos escucharlas y vivirlas, etcétera, pues resulta que escuchar una historia es aceptar la invitación a probarse a otra identidad durante un rato. Porque estamos experimentando internamente lo que es contarnos la historia, tener la identidad de esa persona que nos presta por un momento su narrativa. Eso es por lo que también las historias tienen toda esa fuerza, porque nos permiten vivir cosas y vivirnos a nosotros mismos de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Y claro, eso tiene pues, potencial para ser un aprendizaje, potencial para ser una oportunidad de disfrute, potencial para ser muchas cosas interesantes para nosotros. De hecho, en esa identificación que se produce con el protagonista de la historia o con los protagonistas de la historia, también hay una capacidad para poder poner en marcha nuestros recursos, para poner en marcha nuestra forma de entendernos, y a lo largo de la historia, muchas de las historias que han tenido realmente eficacia son aquellas que hablan sobre personas que se enfrentan a los conflictos propios del ser humano, a los conflictos que tienen que ver con las relaciones personales, con las relaciones con el mundo, con las peleas y con las ambigüedades y conflictos internos que todos tenemos, con ese hacerse adultos y adaptarse y crecer. Y cuando nos hablan de personas que hacen esto, cuando nos lo hablan en grandes novelas o en novelas juveniles y en todos estos contextos, lo que hacemos es vivir por identificación pues ese proceso de cambio, de crecimiento, de transformación que tienen estos personajes. Y en el poder vivirlo, como si fuéramos ellos, pues nos inspiran, nos dan pistas y nos motivan para que nosotros también experimentemos esa capacidad de construirnos y de convertirnos cada vez más en la mejor versión de nosotros mismos. Sabemos en psicología que contar una historia generalmente proporciona cierta apertura y proporciona una actitud de escucha distinta en la que las personas están dispuestas a poner en marcha no solo la escucha, sino también esa participación activa en la que uno construye internamente lo que nos están contando como una historia, en la que uno va poniendo esos ladrillos y va construyendo algo que es una construcción común entre el que está contando la historia y el que la está escuchando. Y de esa manera una historia no es simplemente algo que te dan y te lo comes, sino que es algo que te dan en parte hecho, y en el identificarte, experimentarlo internamente y terminar de construirlo para que forme esa historia, estás convirtiéndolo en algo vivo que te permite también aprender, descubrir, cambiar, inspirarte, etcétera. De manera que las historias también generan esa capacidad de actitud y apertura, y comunicar algo a través de una historia nos permite no obligar a la persona a aceptar lo que le transmitimos, pero sí dar oportunidad a que la persona pueda descubrir si aquello que le estamos planteando realmente le emociona, le interesa o le permite pues, descubrir nuevas posibilidades de una forma que es propia de los seres humanos, que nos ha acompañado desde siempre y que es simplemente nuestra historia y la historia que nos contamos. Así que contar historias, al fin y al cabo, es un regalo. Es un regalo que tenemos incorporado porque, como estábamos diciendo, forma parte de nuestro cableado, de nuestra estructura, y es un regalo porque también nos permite que nosotros podamos regalar a los demás nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras perspectivas, nuestras posibilidades. Para mí, que crecí en una casa llena de libros y de historias, pues poder utilizar las historias como parte de mi trabajo es un regalo porque me permite hacer una de las cosas que más me gusta mientras hago una de las cosas que más me importa y que más sentido me da. Así que yo os invito a que también vosotros descubráis este arte y técnica del storytelling, esta capacidad para contar, como un regalo para vosotros y para las personas con quienes os comunicáis. Es que hay, recientemente hemos editado este libro de storytelling que habla sobre todos estos aspectos de las historias y que hace un esfuerzo por hacer digerible y sobre todo por hacer más o menos sistemático la manera en que se cuenta una historia, porque a menudo se habla mucho de lo bueno que es contarlas, pero no se habla tanto de cómo se hace. Y en este libro pues hemos tratado de ser divulgativos, de hacerlo de una manera que sea clara y comprensible para cualquiera, sin conocimientos previos,
pero también de ser lo bastante didácticos como para que las personas puedan aprender a contar una historia de la manera en que las historias realmente tienen todo ese potencial para comunicar. Y llegados a este punto, sí me gustaría que pudiéramos dedicar ese rato que está reservado al final del webinar para poder hacer preguntas y responder preguntas que entiendo que podéis haber ido dejando ya escritas y si Susana nos pone en marcha, podemos ponernos con esta parte de responder un poco lo que os inquiete o lo que queráis saber acerca de este tema del storytelling. Sí, David, pues muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a pasar con algunas de las dudas de los asistentes y precisamente hablabas de ese libro, nos preguntaban si podías recomendar publicaciones que fueran con un carácter un poco más eminentemente práctico, vinculadas al desarrollo del liderazgo personal dentro de la empresa. Pues mira, ahí, en este contexto de temas de liderazgo, etcétera, hay algo de literatura, lo que pasa es que la mayor parte de lo que hay es en inglés. En español hay unos cuantos títulos, pero casi todos tienen este tema de que se enfocan más hacia pues ejemplificar que es algo útil, más que entrar en la parte de cómo es útil o cómo generar tú tus propias historias y cómo utilizarlas, ¿no? Hay, dentro del campo español, pues hay un libro que se llama Será mejor que lo cuentes, por ejemplo, que está bastante decente, y está en Empresa Viva, y la verdad es que los ejemplos que mejor se me ocurren son ejemplos más del contexto inglés. Entonces, no sé si queréis que os comente alguno así en inglés, pues os puedo decir. Bueno, como luego vas a dejar tu mail y tus perfiles, también sí, te eso pueden sí que contactar. Podéis contactarme si queréis y preguntarme concretamente, oye, pues dime algún libro, porque en este contexto del storytelling hay libros más para utilizarlo en el contexto de empresa, en el tema de psicología, en el tema de los mitos o en el tema más de la escritura propiamente dicha, y sentiros libres para escribirme en el correo y decirme, oye, David, dime libros que sean más orientados a este uso, a este otro uso, en la empresa, más en la educación, etcétera, y yo os mando sin ningún problema algunas referencias en inglés o en español donde podéis ampliar un poco el tema, ¿de acuerdo? Fenomenal. Otra de las preguntas es, cuando estamos comunicando con una historia, ¿cuándo realmente estamos comunicando y cuándo estamos sobreactuando? Bueno, la idea es que la historia ejemplifique o de alguna manera permita que la persona que la escucha saque la conclusión de lo que le estamos transmitiendo, ¿no? Ahora, un miedo que suele ser habitual es el miedo a sobreactuar cuando estamos contando una historia, ¿no? A que la historia sea excesivamente dramática o que se viva como impostada, etcétera. Y ahí lo que yo suelo decir es que si contamos una historia mientras la estamos contando, la estamos reviviendo internamente, eso nos va a permitir tener expresividad y nos va a permitir que lo que transmitamos tenga fuerza y honestidad. Y a menudo solemos pensar que estamos siendo más expresivos de lo que realmente estamos siendo. De hecho, la mayor parte de la gente tiende a ser menos expresiva de lo que, digamos, que sería deseable o de lo que esperan los demás. Y incluso cuando se les pide, y en los cursos que yo hago sobre storytelling, cuando le pedimos a las personas, haz esto exagerando muchísimo, muchísimo más de lo que tú harías normalmente. Y la persona va y lo hace exagerando, y luego el feedback que tiene es que, pues muy bien, has estado muy expresivo, pero no suele haber esta parte de estás sobredramatizando, ¿no? El peligro es cuando estamos contando una historia que realmente no nos creemos o que no es honesta, y en ese sentido, pues el intentar cargar las tintas a la hora de añadir artificio, pues lo que hace es generar todavía más percepción de deshonestidad o de artificio, ¿no? Pero cuando una historia realmente tiene un mensaje que tú te crees, es difícil que caigas en el exceso de dramatismo. Antes de pasar a comunicar esa experiencia, esa historia, ¿qué debemos plantearnos? Pues lo primero que necesitamos saber es qué es lo que yo quiero o para qué quiero yo contar una historia. ¿Cuál es mi objetivo con esa historia? Sí, precisamente. Porque si el momento que sé... Perdona, David, que te corte porque hay otra pregunta relacionada que es si influye el objetivo que tengamos a la hora de realizar el storytelling. Claro, la idea es que el storytelling
consiste en contar una historia para un objetivo de comunicación. Entonces, lo primero que necesitas saber es qué quieres comunicar. Igual yo quiero decirle a mi hijo, pues que con una ocasión que me planteó que se había peleado con sus amigos de toda la vida, y yo quería transmitirle que te merece la pena reconciliarte con tus amigos de toda la vida porque es más valioso tener amigos que discutir por cosas que no son importantes, ¿no? Entonces tengo ese objetivo en la cabeza y la idea es pensar qué historia yo puedo utilizar para transmitir esa idea o transmitirle eso a mi hijo, ¿no? Y a la hora de contar la historia, pues muchas veces las personas tienen como esta cosa de ¿cómo hago yo para contar una historia?, ¿no? Como si tuvieran que tener algún tipo de introducción o alguna forma, alguna excusa para poder contar una historia. Y realmente contamos historias todo el tiempo sin mucho problema. Contamos anécdotas y puedes introducir una historia diciendo, mira, déjame que te cuente algo como, o esto que me estás diciendo me recuerda una ocasión en la que, o oye, alguna vez leí esto y me gustó, te lo voy a contar. Y realmente cuando lo haces con naturalidad no es algo que choque porque lo hacemos todo el día. A menudo decimos, ¿sabes lo que le pasó el otro día a mi amigo Fernando? Y contamos una historia. Aquí en el caso de mi hijo, pues yo le dije, ¿sabes? Samu, que es como se llama él y como le gustan los superhéroes, le dije, cuando yo era pequeño, ¿te acuerdas que te dije que leía historias de los Vengadores? Pues una vez leí una historia que era así. Y ese fue como mi entradilla, y entonces yo ya sabía que según le decía eso, él va a estar interesado y empecé a contarle pues una historia que ejemplificaba lo mismo que yo le quería decir, pues como ellos se peleaban entre sí, acababan teniendo problemas y luego cuando volvían a reconciliarse era cuando volvían a funcionar otra vez como grupo, etcétera. Primero intenté decírselo sin una historia. Le dije, bueno, Samu, ya sabes que los amigos son importantes, te debías de reconciliarte. Y lo que me dijo fue, papá, déjame en paz, ¿no? Pues porque, bueno, en ese momento tenía como 7 años así, lo que no quería era un sermón. Pero cuando se lo conté como una historia, entonces pudo escuchar el mensaje y escuchar el mensaje ejemplificado en personajes que a él le interesaban, etcétera, pues hizo que para él eso fuera pues comprensible y además interesante y pues se reconcilió. Pues probablemente se habría reconciliado igual, pero bueno, quiero pensar que también ayudó un poco ese mensaje envuelto de una forma que era digerible para él. Y como contabas, creo que decías contar historias para mantenernos conectados. Creo que en esa ejemplificación buscas esa conexión. ¿De qué otras maneras se puede buscar? Por ejemplo, para llegar en temas empresariales, para estar conectado con el equipo. Pues mira, a menudo en el contexto de la empresa se establecen relaciones con jerarquía, con orden y con funciones delimitadas y el aspecto personal o el aspecto emocional está un poco dejado a la cuestión informal, ¿no? No está ahí muy establecido o incluso puede estar hasta proscrito si me apuras. Y sin embargo, a menudo personas que trabajan en una empresa con un objetivo común tienen experiencias comunes. De manera que poder incorporar esta parte en la que yo hablo de lo que estoy haciendo como una experiencia, compartir las historias sobre lo que hago y lo que he hecho y cómo me he sentido haciéndolo o viviéndolo, o simplemente explicar un procedimiento, no como una serie de pasos estructurados, sino como la historia de cómo yo aprendí a hacer eso o la historia de cómo eso acabó siendo la manera en que lo hacemos, pues también permite que las personas vivan eso de una manera mucho más personal y más íntima. Y sobre todo en el tema de liderazgo y en el tema de motivación, la cuestión es que podamos transmitirles a las personas de qué historia están formando parte. Porque si son un equipo y tienen un objetivo común, entonces hay una historia en la que están ellos implicados y formando parte. Pueden no saberlo y si no lo saben no se van a poder beneficiar del hecho de que esa historia les dé una identidad conjunta, una identidad de personas que colaboran para algo. Y hacer explícita esa historia a menudo también incluye que las personas sean conscientes de cómo contribuyen a algo que es el objetivo de esa empresa. Yo me recuerdo un amigo mío que pues él era albañil, íbamos por Oviedo, que yo soy de Oviedo, y íbamos por la calle y él decía, mira, esa casa la hice yo, y aquella otra casa la hice yo también. Y bueno, él simplemente había formado parte de las personas que habían construido esa casa, pero él siempre decía que su jefe de cuadrilla, pues lo que hacía era decirles, mira, esta es una casa y esta casa va a ser para Menganito, para Zutanita, que tienen 3 hijos, tal, y les contaba quién era la persona que iba a vivir en aquella casa, porque estaban ya vendidas. Y entonces cuando se ponían a construir la casa, todos ellos estaban pensando que estaban haciéndole la casa a alguien, no estaban poniendo ladrillos en una jornada aburrida. Y es algo tan sencillo como construir una casa, pero pues este hombre que era, pues ya ves, el que dirigía la obra, lo que hacía era darles la oportunidad de darse cuenta de que no estaban simplemente poniendo ladrillos, sino que estaban construyendo algo que servía para algo, para alguien y que formaba parte de una historia. Fíjate que es algo muy sencillo, pero para él
era motivador y él podía decir con orgullo que hacía casas para las personas, e incluso sabía para qué persona. Otra de las dudas que nos han llegado es que, bueno, a menudo escuchamos historias comunes de speakers que cuentan cómo pues, están desencantados en su ámbito profesional y que han dado un giro y un cambio hacia el autodescubrimiento y han decidido tener una vocación en el desarrollo personal. La pregunta es ¿hasta qué punto son creíbles esas historias y a qué nos invitan? Bueno, digamos que a lo que nos invitan es a descubrirnos, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que ese es un aspecto positivo. Algunas veces en ese invitarnos a descubrirnos, pues la gente puede sobresimplificar o puede olvidarse de contar pues la parte que realmente es difícil o la parte desafiante o lo que supone de esfuerzo o de riesgo pues hacer ese cambio, ¿no? Y a veces también pues las personas pueden contar historias que no sean necesariamente tan ciertas o que han sido adornadas. Yo suelo decir que las historias tienen como su propio mecanismo de defensa, ¿no? Porque cuando contamos una historia, una gran parte de la información que transmitimos es desde ese lenguaje no verbal, desde todo eso que comunicamos con el tono de voz, con los gestos, etcétera, y por ahí estamos exudando información que no controlamos de manera consciente y racional y que pues también está transmitiendo congruencia o incongruencia. El problema es que cuando alguien te está contando pues un tema que, como decía antes, no es honesto, es decir, que no es algo que ellos se crean o que ellos han vivido, pues por una parte te pueden estar contando una historia que está escrita para ser muy bonita y tal, pero toda esa comunicación no verbal, el hecho de que no puedan conectarse emocionalmente con lo que están diciendo porque no es una experiencia o una vivencia real, pues lo que hace es que puedas percibir que aquello no encaja, ¿no? Entonces, a menudo nos encontramos con que estas personas o algunas personas que te transmiten esa idea de quiénes son, etcétera, pues no te resulta creíble porque toda esa información incongruente está ahí cantando y te está diciendo esta historia no es una historia honesta. Entonces yo suelo decir, cuenta una historia honesta y si tu historia honesta no es tan maravillosa como la historia que podrías inventarte, pues deja un poco la maravilla a un lado y quédate con la honestidad, porque al final pues la maravilla te hace parecer un vendemotos si no está sustentada en esa honestidad. Otra de las dudas es si, bueno, por ejemplo, en relación con el coach, que debe ser solo un espejo, ¿podría insertar storytelling en las sesiones de coaching? Claro, una ventaja que tiene el storytelling es que le da la oportunidad a las personas de probarse perspectivas, pero no es una imposición ni es algo que sea, digamos, una orden, ¿no? A menudo en la utilización de las historias y de las metáforas, lo que hacemos es permitir a la persona que tenga esa perspectiva, situarlo en un contexto o en una actitud en la que puede descubrir información distinta y luego, pues, en la manera en que esa información la utiliza o la incorpora o si esa identidad o esa perspectiva que ha ensayado les encaja, pues eso ya es algo que está sujeto a su libertad. No es como porque contar una historia no significa que obliguemos a las personas a quedarse con lo que dice la historia. Solo les damos la oportunidad de descubrirlo de una forma más amplia y más participativa. Pero sigue estando esa parte de libertad en la que la persona al final elige de lo que nosotros le reflejamos y de esa perspectiva más amplia por dónde quiere pues llevar a cabo su propia forma de mejorar, de cambiar o de avanzar. Pues vamos a ir despidiendo ya, David. Muchísimas gracias por todo el contenido que nos has ofrecido esta mañana, que ha sido de gran utilidad, por todos los comentarios que hemos ido recibiendo. Gracias también, por supuesto, a todos los asistentes. Les recordamos que en los próximos días vamos a enviar todo el material de este webinar y les emplazamos, por supuesto, a futuros seminarios de ORH. David, no sé si quieres añadir algo más. Pues daros las gracias a vosotros, a los asistentes. Recordaos que si queréis preguntar cualquier cosa o ampliar o lo que sea, pues podéis mandarme un correo electrónico y yo os iré dando lo que me pidáis o lo que necesitéis. Y bueno, pues muchas gracias a todos y animaros a que contéis historias y a que disfrutéis de las historias que os cuentan. Muchísimas gracias y buenos días a todos.